ver cualquier duda o consulta. Ahí inicio. Bueno, iniciamos Ecología Humana. Cuéntenme, yo sé que ustedes no van a tener ningún tipo de conflicto en contarme de qué ya hablaron en la práctica de Ecología Humana que tuvieron el miércoles. Nos comentó nada más cómo íbamos a desarrollar las clases, profe. No Sí, fue hablaron muy nada. emoción y ella también nos contó que estaba haciendo y que de que promueves de la facu y cosas así. Uh-huh. Bueno, no hablaron nada de Ecología Humana. No, Todavía no, profe. Bueno, todavía no. Bueno, siempre yo quiero hablarles un poco al inicio de Ecología Humana, porque queda un poco ahí la duda colgando de ecología humana, vamos a hacer lo que hacen los ecólogos. Ustedes saben que yo soy ecóloga, la profesora también es ecóloga, y a veces quizás hasta le tienen un poquito de miedo a ecología humana, desde el punto de vista de qué es lo que es, ¿verdad? O sea, cómo se mezcla lo humano con la ecología y esa onda. Entonces, decirles que ecología humana en la carrera de ingeniería ambiental no es lo que nosotros desarrollamos en 5 años de la carrera, primero. Segundo, esta es una asignatura de características sociales, porque la biología humana está dentro del grupo de ciencias sociales, que es una rama que se desprende de la ecología, iniciada por los urbanistas, por toda la parte territorial, que hoy vamos a ver un poco la historia de cómo nace la ecología humana. Y lo que nosotros desarrollamos en la carrera de ingeniería ambiental desde la ecología humana es el uso de diversos recursos y estrategias que propone la ecología humana para trabajos en el área ambiental. Entonces, que quede bien claro para ustedes desde el primer día que lo que vamos a estar abordando en ecología humana, por más de que tenemos unas 3 clases más o menos que son teóricas, porque necesitamos conceptos sociológicos, bases para poder comprender todo lo que es ecología humana en sí, por eso damos las primeras clases de esta parte de introducción. Después vamos a desarrollar contenidos que buscan ser aplicados y vamos a trabajar bastante con la resolución de estudios de caso. Y este año no voy a poder disfrutar de las técnicas de evaluación que el año pasado pudimos hacer en ecología humana, entonces vamos a tener que tener evaluaciones clásicas. Pero si alguna vez hablaron con su compañero, le van a contar las ideas que tuvo la profe en evaluación el año pasado, que esperemos que el próximo año se pueda volver a dar en la presencialidad. En el marco de eso, esta es una asignatura que va a exigir que se lea. Es importante la lectura. Yo creo que no va a haber ningún problema con ustedes desde el punto de vista de la lectura, pero no es solamente escuchar las clases, sino es acompañar con las lecturas. Es muy interesante el, digamos, la complementariedad que hay entre lo que vamos a estar hablando en la clase y las lecturas. No vamos a poder tener una clase de 2 horas como teníamos cuando era presencial, porque se me van a dormir, sobre todo si ya vienen un poquito cansados. Entonces la propuesta es tener unos 40, máximo 50 minutos de clase, así digamos, un poco hablada, con comentarios, con consultas por parte de ustedes, y ya después de eso, asignarles una lectura. Van a tener ustedes actividades complementarias a lo que es en sí la clase por videoconferencia. Algunas son puntuables, otras no, pero siempre la recomendación es que lo puedan hacer para ir acompañando el proceso. Un poco viendo esa introducción, en la clase de hoy iniciamos recordando el concepto de que el ser humano no vive aislado de su ambiente y que la ecología desde un momento presenta la idea del ser humano de habitar, el concepto del habitar, que después se traduce en el hábitat, desde la custodia, el custodiar el ambiente y el construir la casa. Son las dos ideas que son tomadas, son consideradas para el nacimiento o para el impulso de lo que es el área de la ecología humana. Entonces vamos a hablar un poquitito de la historia, cómo nace ecología humana. Ya todos recordarán, ya vimos en Ecología y Ambiente, Haeckel
es el que utiliza por primera vez el concepto de ecología, pero él básicamente lo que en su momento buscó fue ver esa interacción de lo que en eso era el reino animal y el reino vegetal con el reino inmaterial del momento o el ambiente, pero su propuesta hasta hoy en día tiene una gran repercusión y cada vez tiene diferentes aristas de estudio. Hoy en día ya hay ecología biotecnológica, que le estará diciendo que en su momento jamás se habrá imaginado que todo eso iba a surgir. Dentro de este enfoque de la ecología, en lo que sería en la segunda década del siglo XX, 1920 aproximadamente, ¿qué pasa? Empiezan las preocupaciones en las ciudades, en las urbes, en zonas de Europa, en zonas de Estados Unidos, se da un gran auge ya después de la revolución industrial, de la creciente urbanización de personas viviendo alrededor donde se encontraban las manufacturas, donde se encontraban las diferentes empresas, y empiezan problemas ambientales, o empieza el interés por esos problemas ambientales. Ya los problemas iniciaron un poco antes. Problemas de saneamiento, problemas de vertido de aguas en las calles, problemas de residuos sólidos. No es algo que empezó solamente en estos últimos 50 años, ya existía eso en 1920. Entonces, entre esa problemática, un grupo de sociólogos, un grupo trabajaban y se vinculaban con el sector más humano, con el sector más de estudio de sociedades, se preocupa por esa relación con el ambiente. Y le van a conocer como el grupo de 1920 cuando lean Historia y Ecología Humana. Bueno, ellos son quienes por primera vez lanzan unas ideas, unos postulados. Después de 1940 se lanza un libro que se considera que colabora con esta corriente de pensamiento, que es lo que sería la ética de la tierra o la forma ética de vivir en la tierra. Ya en 1960, con todas las crisis del DDT, problemas de contaminación de suelo en la agricultura de los Estados Unidos, surge Primavera Silenciosa, eje importantísimo en toda la parte de ambiente de Rachel Carson con su libro. Ya después nace el Club de Roma en 1972, termina las dos guerras mundiales, se potencian todas las organizaciones internacionales y entre ellas la responsable del control del ambiente. Y en 1986, bastante nuevo, aproximadamente hace unos 34 años, Hawley, que es uno de los iniciadores de lo que es la ecología humana contemporánea, lanza lo que es la teoría de la ecología humana, escrita en un tratado sociológico por primera vez a lo que sería todo el mundo. Ya se tenían conceptos previos, ya se tenían ideas previas, ya se había hablado previamente del tema, pero lanza el libro que lleva el nombre de Teoría de la Ecología Humana. Ya en el 2004 empieza a hablar del concepto de la ecología profunda, la ecología ligada con la población, con la sociedad, la interculturalidad y la ecología. Y desde el año 2014, que vamos nosotros a leer bastante el libro de Alvin. Gómez Alvin es un profesor que trabaja bastante en el desarrollo de ecología humana en Brasil y en Latinoamérica, y el enfoque aplicativo de la ecología humana en América Latina empieza a publicarse, a difundirse y a trabajarse más intensamente desde el año 2014. Y también Valera, que es un contemporáneo de Alvin, habla mucho del compromiso moral del ser humano ante las problemáticas del ambiente desde la visión de la ecología humana. Entonces, digamos, en los últimos 10 años se trabaja bastante diferentes aspectos o aristas que son áreas de interés de la ecología humana. Sí, no hay que perder de vista y tener en cuenta que por más que ecología humana nace de esa propuesta de la ecología que tiene un enfoque muy vinculado con las ciencias naturales, con la biología, porque inicialmente es una rama de la biología hasta que se separa de ella, ecología humana le da esa visión
social, la relación con el mundo de las ciencias sociales, porque el foco de interés de la ecología humana es el ser humano, es una única especie, que es la especie social Homo sapiens, y cómo se va relacionando con el entorno. Entonces, ese es el foco de interés de la ecología humana. Para ver algunos conceptos que fueron evolucionando y cómo eso también repercute en diversos lugares del mundo, ya Rambo, no es Rambo la película, Rambo es el apellido del autor, en 1983 nos hablaba de una ecología humana que iba a estudiar, ¿qué cosa? Las interacciones humanas con el ambiente, considerando específicamente proyectos urbanos. Recuerden que en los inicios de ecología humana se centraba con lo que era la urbanización. O sea, tenía un interés muy importante en la urbanización y en la planificación territorial. Ya más actualmente, en el 2004, Gerard Marten, que es también un profesor que trabaja bastante publicaciones en ecología humana, también vamos a tener su libro disponible, habla de que la ecología humana como ciencia va a analizar las consecuencias que tienen las actividades humanas en los ecosistemas y el concepto de lo que es el ecosistema social humano. Esta es una propuesta sociológica muy interesante desde la ecología humana que nosotros vamos a desarrollar en 2 capítulos, que es cómo el sistema social humano lleva adelante sus interacciones. Así como en ecología, ustedes ya conocen, porque ya vienen con la base de ecología, que un sistema tiene una entrada, un sistema tiene una interacción, tiene una salida y tiene una retroalimentación de teoría general de sistema con propiedades que habíamos visto dentro del mundo natural en ecosistemas humanos. En sistemas humanos eso se vuelve más complejo, porque la especie humana, y hablemos porque somos una especie en el mundo biológico, tiene características muy particulares. Y ya Valera en el año 2014 expresa que la ecología humana lo que busca un poco es devolverle a la especie humana ese compromiso moral, es decir, despertar el compromiso moral y la esperanza en construir una relación correcta entre el ser humano y otras especies. Y hablamos de otras especies refiriéndonos al respeto al ambiente y al mundo biológico que nos acompaña en todo lo que es el planeta. Entonces son conceptos de ecología humana y cómo fueron evolucionando a lo largo del paso de los años. ¿Cómo se relaciona con otras ciencias? La ecología humana está sustentada, tiene sus bases teóricas en la ecología, en la biología, en la sociología, mucho en la sociología y en la geografía humana. ¿Por qué en la geografía humana? Porque algo que va a influir muchísimo en estas interacciones humanas, uso y relación con el ambiente, es la distribución demográfica de las poblaciones. Por eso que tienen un sustento muy fuerte en geografía humana. ¿Y con qué ciencias contribuye la ecología humana? Es decir, sus diferentes estrategias, propuestas, interpretaciones de la realidad colaboran con las ciencias ambientales, mucho con la economía y también con otras ciencias aplicadas, en donde estas estrategias le pueden servir como soporte o como ayuda. Entonces nos referimos al concepto inicial de Hawley, el concepto escrito como teoría de la ecología humana, y nos dice que es una ciencia que va a estudiar la relación del ser humano con su ambiente desde una doble perspectiva de ser humano. El ser humano no solamente como ser vivo biológico, que es una de las perspectivas, sino también como un ser vivo cultural. El ser humano tiene esa característica sociológica de que es, por un lado, ser vivo, biológico, con sus características que son también bastante complejas, y es un ser vivo cultural, es decir, forma parte de la dinámica de una cultura, de una organización,
de un aglomerado que le da unas características muy particulares y o lo que llamaríamos un proceso propio de identidad. Por eso vamos a estar hablando también de algunos conceptos sociológicos en la próxima clase. Y este ser humano que tiene estas dos perspectivas se adapta siempre a su medio. Nosotros somos muy adaptables al medio. Hoy yo creo que podemos decir que es una de las circunstancias en las cuales el ser humano está viviendo una de las circunstancias más difíciles de adaptación, en el cual tenemos un desafío diferente a lo que tal vez no se vivió en mucho tiempo para poder enfrentar una condición que le es desfavorable. Pero ¿cuáles son las estrategias de adaptación al medio que tiene el ser humano? El primero, la adaptación es genética. Cuando un ser vivo, un ser humano, perdón, identifica características del entorno, pasado el tiempo se adapta genéticamente a esas características y lo puede pasar a la siguiente generación. Es una de las adaptaciones. Y la otra, la que es más a corto plazo y la que es más fácil de evidenciar, es la transmisión de la cultura. Es decir, la socialización, el proceso de socialización, de interacción con otros seres humanos, es el principal mecanismo que tiene el hombre para adaptarse al medio. Cuando hablamos del hombre, hablamos de hombre-mujer, hablamos del concepto de ser humano. Y la ecología humana como ciencia tiene 5 postulados que están expuestos por Hawley, que son interesantes analizarlos desde la visión sociológica. El primer postulado para entender ecología humana y para entender al ser humano en su entorno es que todo ser humano necesita del medio natural. Ningún ser humano va a vivir sin en algún momento de su vida necesitar de un suelo, de aire, de agua y de todo lo que le rodea. Ese es el primer postulado. El ser humano depende del medio. Y hoy en día creo que tenemos más que nunca evidencias para poder decir que este postulado efectivamente se cumple. El segundo postulado nos expone que los seres humanos son interdependientes entre sí, es decir, necesitan unos de otros. Esto parte de esa premisa sociológica de que el ser humano es un ser social. Nosotros por naturaleza somos seres sociales, vivimos en sociedad, nos desarrollamos en sociedad y por eso somos interdependientes unos de otros. Hoy en día también tenemos condiciones muy claras para poder evidenciar de esa necesidad de la interdependencia y hoy en día la psicología y sobre todo la neurociencia le llama el intercuidado de la especie. El tercer postulado expone que el ser humano es limitado en el tiempo. ¿Qué quiere decir que el ser humano es limitado en el tiempo? Que tenemos una franja de tiempo para vivir sobre la Tierra. Aquí independientemente, porque nosotros no hablamos de teorías o influencias religiosas que sí influyen mucho dentro de cada postulado, porque cada religión hay veces que tiene influencia en este postulado de la limitación en el tiempo, pero biológicamente el ser humano tiene un tiempo en el cual puede vivir sobre este ambiente. Entonces, ese es otro postulado. El cuarto nos expone que el ser humano tiende a preservar la vida. Y cuando hablamos tiende a preservar la vida, hablamos del concepto de que la especie en sí tiende a permanecer como líder de un ambiente. Y este es un concepto sociológico. Mucho para el debate, muchísimo. Pero desde la ecología humana se expone y hay varias formas en las cuales se puede comprobar el postulado y la hipótesis de que el ser humano tiende a preservar la vida. Hoy en día no se habla tanto de preservar la vida, sino de preservar su vida o la vida propia. Una interpretación de los últimos 10 años, porque con tantos movimientos que se están dando en relación a la postura que tiene el ser humano frente a la vida,
Hoy en día este postulado se está centrando en que el ser humano tiende a preservar su vida o la vida propia como postulado principal. Profe, El quinto expresa que el ser humano varía de conducta. Una de las características principales es la variabilidad del ser humano en su conducta, por ello no se puede determinar. Podemos hacer predicciones, podemos hacer tendencias. Hoy en día hablamos de las tendencias de cómo va a evolucionar la presencia de gases de efecto invernadero, cómo va a estar el cambio climático de aquí al año 2050. Hay una gran variedad de lo que son los diseños de escenarios, pero muchos de ellos están en función a la conducta humana, porque el ser humano es el que lleva adelante las diferentes actividades que contribuyen a la generación de las condiciones o circunstancias para que se produzcan esos determinados eventos. Entonces, como la conducta del ser humano es tan variable, las predicciones o las tendencias que se realizan no pueden ser 100% definidas o certeras, producto de esa característica que tiene el ser humano, que es la variabilidad de su conducta. Entonces puede ser que el ser humano, después de esta pandemia 2020, salga una persona totalmente renovada, respetuosa del ambiente y cambie nuestra condición de vida y la forma en la cual manejamos desde el punto de vista social y económico nuestro ambiente así, 180 grados. O puede ser que sigamos igual, o puede ser que nos vayamos a peor. Yo ya escuché muchísimo en estos tiempos de que no vamos a salir iguales de esta pandemia y me permite un poco el derecho a la duda, porque el no salir iguales no implica precisamente salir mejor, podemos salir peor también. Entonces, son los 5 postulados que sustentan el estudio de la realidad del ser humano con su ambiente desde esta ciencia que es la ecología humana. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta cátedra? Vamos a comprender los principios de ecología humana con los cuales analiza la realidad de ecología humana y vamos a tratar de comprender y analizar lo que es el ecosistema social humano, que va a formar parte de 2 capítulos que vamos a estar desarrollando para identificar las interrelaciones, cuando hay interrelaciones positivas, cuando hay interrelaciones negativas. Vamos a hablar del concepto de la sociedad del riesgo y de cómo manejar el enfoque ambiental en una sociedad del riesgo, que es la que estamos viviendo hoy en día y es una propuesta sociológica que también considera la ecología humana. Vamos a hablar de factores ambientales que inciden en la salud. Vamos a hablar de determinantes ambientales y vamos a ir cerrando la parte de aplicación de ecología humana con participación ciudadana y conflictos. Esa es nuestra hoja de ruta, es desarrollar un poco estas diferentes estrategias y propuestas de la ecología humana para la aplicación en actividades ambientales. Entonces, ¿qué busca esta cátedra? Busca que ustedes sí conozcan el concepto de la ciencia, ecología humana, conozcan un poco cómo nació esta ciencia, conozcan los principales conceptos que aportan, pero sobre todo, si el día de mañana están trabajando con una comunidad, puedan identificar qué riesgo se está dando en una determinada circunstancia, o puedan ver qué factor ambiental no está en condiciones favorables en ese lugar. O si tienen que intervenir en una propuesta o en una evaluación de impacto ambiental, identifiquen la mejor estrategia de participación con la comunidad. Lo que buscamos en esta cátedra para ustedes es que aprendan, que conozcan esas estrategias y que en el día de mañana en su campo laboral las puedan utilizar. Entonces, sí es una asignatura de corriente social. Creo que hasta ahora no tuvieron todavía muchas asignaturas sociológicas. Ustedes no tuvieron introducción a la sociología, ¿verdad? No, profe, no tuvimos. Hola. Hola, No, profe, no tuvimos. profe. Sí, te escucho. Que no tuvimos todavía. Ya.
Bueno, hay algunos conceptos nuevos entonces que van a escuchar y que vamos a estar hablando y es importante poder dialogar, poder leer y poder comentar también es cuando tienen alguna duda o una idea, porque estamos entrando en un campo nuevo. Ustedes ya vieron varias asignaturas, varios temas vinculados con la parte biológica, vieron también, ya empezaron a ver también toda la parte desde el punto de vista de ciencias naturales y también de ciencias aplicadas. Y entramos en esta asignatura en lo que sería una ciencia social. Entonces, todo lo que ustedes puedan, digamos, hacer parte de su conocimiento y de su bagaje es para que el día de mañana lo utilicen en la actividad profesional que corresponde. Y ya en la práctica van a ser aplicaciones más puntuales de estas diferentes estrategias. Conmigo vamos a ir un poco más a ese proceso reflexivo, analítico. Buscamos desarrollar en ustedes esa capacidad de síntesis, de análisis, que yo sé que ustedes lo llevan bastante bien, porque ya en ecología y ambiente buscamos desarrollar esas habilidades. Vamos a seguir potenciando, vamos a buscar mucha capacidad de argumentación. Estamos en un nivel muy bueno, porque ustedes están en un quinto semestre en el cual pueden desarrollar bastante bien una capacidad argumentativa y eso les va a servir para todo lo que lleven de aquí a ahora en la vida académica y en la vida profesional. Y esos son un poco los desafíos que yo quería presentarles el día de hoy para lo que van a ser nuestros encuentros de ecología humana. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Sí, profe, no sé si me escucha. Habla nomás, Cintia, después yo le hablo, tranqui. Sí, con respecto a los postulados, es en realidad. Sí, te escucho. Sí, pasa que en el tercero, no, en el cuarto hablaste del ser humano tiende a preservar la vida. Y te referías a que el ser humano tiende a preservar así de forma individual como líder y eso, pero no sé si se va más a ese lado o se refiere más bien a la parte de reproducción. No sé si me explico. Sí, en su Sí, momento. Sí, te escucho, Cintia. sí, a eso me refería con mi consulta. Sí, te explico un poco, porque justamente este es uno de los postulados que tuvo una variación o tiene un debate. Ujú, Cuando surge el postulado, se sí, piensa o surge con la idea de que el ser humano tiende a preservar la vida de todos los que forman parte de su especie. Así surgió el postulado. ajá, Hoy en día está en mucho debate porque el ser humano, con sus actitudes de los últimos 20 años, en realidad no está tendiendo a preservar la vida de así. todos los miembros de su especie. Está Ujú, tendiendo a preservar su vida. sí, Entonces es un postulado que hoy en día está en debate. ya. Entiendo, profe. Muchísimas gracias. Profe, respecto al otro postulado, el tercero, el que Sí, dice que el ser humano es limitado en el tiempo, ¿se refiere como individuo o como especie? se refiere como individuo. O sea que todos nosotros como individuos vamos a vivir lo que es una esperanza de vida conforme a las condiciones y al lugar en el cual estamos. A eso se refiere la limitación en el tiempo. Ya. Y antes o sea, hablaste de la adaptación al medio genético y dijiste que es dentro de un tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque cultural creo que es más corto. El cultural es más corto, el cultural incluso en una generación se puede dar la adaptación, pero cuando hablamos de adaptación genética, depende. Las adaptaciones genéticas normalmente se dan entre la quinta y la sexta generación. Es decir, yo hoy me veo ante una circunstancia en la cual tengo que cambiar o mi organismo genéticamente cambia y para que eso se pueda ver o los cambios adaptativos se puedan ver en futuras generaciones tiene que pasar un tiempo hasta que el organismo incorpore a su ADN de manera eficiente ese cambio. Lo que dice la biología es que esos cambios se dan entre 5 y 6 generaciones, pero varía en función también a cuál es la adaptación. De lo que se conoce, por ejemplo, la adaptación de andar en cuatro patas, digamos, a estar hoy en día erguidos,
pudo haber llevado fácilmente más de 20 generaciones. Ya, gracias, profe. Voy a buscar más información. Me interesó. Sí, ustedes saben que ese es un tema muy interesante y van a encontrar varias posturas. Entonces, lo interesante cuando uno está empezando a leer y a trabajar lo que son así ideas sociales es que van a encontrar posturas distintas y ustedes van a terminar creando su propia postura o esperando y seguir pensando cuál es una que realmente responda a nuestras dudas. Y hay veces que no vamos a tener respuesta a algunas dudas cuando trabajamos en el campo social, porque entenderle al ser humano y entenderle al ser humano en sociedad, hay veces que es complicado, porque nosotros también tenemos nuestra influencia cultural. O sea, nos guste o no, nosotros estamos enmarcados ya en un proceso de socialización cultural con todo lo que vivimos. O sea, no somos totalmente, como se diría, objetivos ante una realidad social. Pero aún con esa característica tratamos de hacer esa abstracción y ver un enfoque más global desde el punto de vista social. Pero es súper interesante poder generar debate en función a esas diferencias que vemos o a esas características sociales que hay veces que no hay forma que podamos entender, pero las analizamos desde las visiones que cada uno de nosotros tenemos. Súper, profe. Si nos vamos a divertir, yo siempre me divierto mucho porque hay interpretaciones e ideas diferentes a medida que vamos a ir hablando. Entonces no hay, en realidad, y eso ya les digo desde ahora, no hay una respuesta correcta o incorrecta cuando nos movemos en el mundo social. Lo que hay es una buena argumentación. Y para darles luego un ejemplo así un poco agresivo, si vamos a hablar socialmente, de hoy en día. Estamos todos inmersos en esta situación de aislamiento social, de distanciamiento, de ver cómo enfrentar a una realidad biológica que es un virus. Y hay posturas que se toman en otros países del mundo y que ustedes probablemente lo hayan escuchado en los primeros meses que se vino esta cuarentena, de tener que elegir quién vivía y quién no. ¿Por qué? Porque una persona era mayor y ya vivió, ya tuvo su oportunidad y déjenle vivir al más joven. Y son posturas fuertes que si nosotros nos ponemos a analizar, cada uno puede dar su respuesta correcta y su respuesta correcta e incorrecta. Y yo no puedo decir que la respuesta que me da la persona que vivía en Italia, que me dijo, soy médico y prefiero llevar la terapia intensiva a una persona de 50 años que todavía va a seguir siendo productiva, porque era una de las argumentaciones, versus una persona de 90 años que ya vivió. Si eso es una pregunta que yo les propongo a ustedes en una evaluación, no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta? ¿Qué es lo que se evalúa? O cómo ustedes tienen que empezar a pensar desde la visión social, en la argumentación que hagan. Lo que es importante es desarrollar esa capacidad de argumentación. El concepto de bueno y malo está sujeto a mucho la realidad en la cual se viva y el prisma desde el cual se evalúen las diferentes circunstancias sociales. Entonces, desde ahora, para esta clase va a ser abrir bastante la mente y que cada uno pueda tener esa argumentación en relación a los temas que vamos hablando. Claro, tratémonos de mover dentro de lo que es ética y moral, porque hay también principios que son universales y tenemos que adecuarnos a ellos, pero es ir pensando desde esa manera, ver esta parte social. Y eso ayuda a desarrollar creatividad, porque hay veces que estamos trabajando y tenemos que lidiar, porque esa es la palabra que le va muchas veces con personas o con grupos sociales, y es difícil, y no sabemos qué vamos a hacer. Ya a mí me tocó muchas veces en la vida. Entonces ahí en ese momento es importante esa capacidad de creatividad. Y esa capacidad de creatividad uno solamente lo desarrolla pensando y analizando esas circunstancias. Entonces si ustedes a partir de ahora empiezan a desarrollar esa habilidad, el día de mañana profesionalmente les va a salir de una manera, no les digo automática, pero un poco más rápido,
que si en ese momento recién van a tener que empezar a pensar con esa creatividad. Entonces, eso también es un desafío desde ecología humana, que ustedes desarrollen esas habilidades. O sea, no me pregunten luego el día de mañana, profe, tengo que estudiar, no sé, algo de manera de memoria. No, nada de memoria, todo tiene que ser pensante. Ese es un poco el desafío. Quiero entonces compartir alguna otra consulta, mientras quiero compartir nuestra aula. Le voy a dar un refresh. Bueno, ya cambié, ya actualicé nuestra aula. Ahí sí, ahí estamos viendo. Actualicé el horario. Teoría tenemos entonces los viernes de 16:10 a 18. Vamos a conectar los 16:15 hasta las 17 más o menos para lo que va a ser la clase teórica. Así también ustedes tienen ese lapso de descanso. Y la práctica ya vieron con la profesora Samia que tienen los miércoles de 3 a 5. Ya vieron todo lo que es la bienvenida. Siempre recuerden nuestros espacios de comunicación. Si hay alguna novedad a lo que yo les quiero comunicar, irá en el foro de novedades. Y si alguien tiene alguna consulta, el foro de consultas también está disponible. El planeamiento, hablamos con Patti, hicimos un cambio que ahora mismo no me acuerdo, así que voy a abrir el planeamiento, pero hicimos un cambio en las evaluaciones parciales. Y quedó, a pedido de todos, la primera, y por favor confirmame, Patti, primera evaluación parcial el 11 de septiembre, viernes 11, y segunda evaluación parcial 16 de octubre. ¿Está correcto? Espérame que, profe, voy a mirar. Yo tengo anotado así, profe. Sí, porque yo tenía otras fechas y creo que esas les quedaban mejor y habíamos ajustado. Bueno, mientras Patti también me confirma eso, está el planeamiento. Ustedes ya saben, yo siempre les voy a decir, sigan el planeamiento también para acompañar las actividades. Y cada clase tiene un componente teórico. El día de hoy fue solamente la presentación de introducción y el componente práctico donde la profe Samia va a ir conforme a lo que desarrollen, agregando a las actividades correspondientes que ella ya les indicó. Yo en cada clase voy a agregar también la videoconferencia que tenemos, entonces termina la videoconferencia, cuando me llegue la grabación al Meet, yo les voy a compartir en el aula virtual en cada clase. Patti, ¿me ibas a hablar? Sí, profe, están bien las fechas. Ok, 11 de septiembre y 16 de octubre, nuestras dos evaluaciones parciales. Luego, la clase 2, para variar un poco, tienen una lección. Van a entrar a navegar. Son pestañitas que ustedes van a ir pasando. Es introducción conceptual a la sociología. Vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero no está propuesto como un PPT, sino como una navegación. Lecciones es nuestro recurso propuesto para la próxima clase. Hoy no tenemos una actividad en sí escrita para la clase 1, pero sí les recomiendo la lectura del capítulo 1 del libro de Alvin. Ya les muestro. Sí, la próxima clase tenemos una propuesta de glosario colaborativo, por más que esto no tiene así una puntuación, es algo que busca que colaboren entre sí y tengan un glosario que después sea una herramienta a utilizar. La clase 3 tiene una actividad, o sea, el componente teórico, y sí vamos a tener, te escucho. Perdón por cortarte, pero No, antes de decime. pasar, que se me olvide, en la parte de glosario colaborativo, nosotros estaríamos agregando Sí, o en el glosario colaborativo, conforme a todas las palabras nuevas que vamos viendo en sociología, ustedes pueden ir agregando y construyendo los conceptos.
Entonces es como tener un diccionario de esas palabras nuevas que usamos desde la sociología para el estudio de las estrategias de ecología humana. Dale, profe, gracias. Súper importante es hacer el glosario porque nos va a ir ayudando a recordar esos conceptos. Después en la clase 3 vamos a hablar ya exclusivamente de algunos conceptos desde la ecología humana y ahí sí vamos a tener una primera actividad con puntuación. Dentro de la teoría, ustedes van a tener 2 evaluaciones parciales de 10 puntos cada una y 10 puntos que ustedes también van a acumular a lo largo del semestre, porque busca justamente con estas actividades de retroalimentación que se vayan fijando ciertos contenidos. Y hay diferentes propuestas. Hay actividades que son resúmenes, hay otras que son mapas teóricos, hay otras que son infografías. Entonces, ustedes van a ir diversificando las actividades que acompañan a la parte teórica, que es independiente a las actividades de la práctica de la asignatura. No van a ver esto en todas las clases, solamente algunas clases tienen las actividades de retroalimentación puntuables. Todas tienen actividades de retroalimentación que están propuestas por la cátedra, pero no todas van a ser puntuables. Eso ya les aclaro también desde ahora para que no se desesperen. Luego ya vamos a ver teorías sociológicas del ambiente. Aquí sí también tienen una actividad puntuable. Luego vemos teoría general de sistemas. Aquí me olvidé de ponerle todavía su actividad. Más o menos aquí llega nuestra evaluación parcial. Luego vamos a ver sociedad de riesgo. Vamos a ver ecosistemas sociales complejos en entornos urbanos, factores ambientales, determinantes ambientales, participación y conflictos. Todavía no están cargadas todas las actividades complementarias o de retroalimentación, pero quería dejarles de esta manera para que puedan, sobre todo antes de la primera evaluación parcial, para explicarles también cómo se está organizando nuestra aula virtual. Y al final, ustedes no van a ver igual que yo, porque yo tengo la visión de profe, pero tienen este apartado que es la bibliografía recomendada. En bibliografía recomendada tenemos un archivo, una carpeta de archivo, en donde ustedes van a tener los materiales que recomendamos desde la cátedra y que les vamos a hacer sugerencias en cada clase que puedan leer. Estos dos que comienzan con la letra L son libros. Tenemos el libro de Marten, llamado Ecología Humana, y el libro de Gómez Albi, que son los dos que estuvimos mencionando hoy. Lo que yo les sugiero leer acompañando a esta primera clase de presentación es el capítulo 1 de Gómez Albi, está aquí. Después tenemos, este es un editorial muy interesante de la revista Persona y Bioética, que es Ecología Humana y Ecología Ambiental, y los otros son artículos. El de Arnold es un compendio de conceptos y Boulding es un artículo sobre teoría general de sistemas y Alberti y Gamboa son artículos que van a ir acompañando lo que vamos a desarrollar conforme a cada tema. Entonces, en eso está en bibliografía recomendada dentro de la carpetita y van a poder acceder a estos materiales. También, solo para mostrarles, en esta actividad, en este resumen, por ejemplo, que es un resumen conceptual, igual que lo que les dije a quienes hayan estado en la clase de restauración, en ecología humana, siempre vamos a tener una guía de actividad. O sea, una guía en la cual ustedes van a tener el objetivo de la actividad, la rúbrica de evaluación, están disponibles siempre en esa guía. Y en este caso hay 3 documentos que ustedes van a leer, 3 artículos, y están adjuntos a este trabajo que es el resumen conceptual. Entonces siempre todos los materiales que ustedes necesiten o que les van a ayudar a realizar una actividad o a complementar el contenido de una clase,
van a estar asociadas a esa clase o en bibliografía recomendada. Entonces eso ya queda también disponible para ustedes y en la medida que tengan tiempo, los pueden ir leyendo. Es interesante la lectura, o sea, es una lectura de una visión diferente cuando leemos desde la perspectiva social. Entonces, si a alguien le gusta leer y quiere leer algo diferente, les va a ayudar y pueden leer antes de dormir o cuando tengan un tiempito o quieran desconectar de otra actividad que es un poco más del área numérica. Entonces pueden leer contenidos sociales que van a hacer trabajar la otra parte del cerebro para no quedar tan abrumados o tan estresados. Bueno, eso era lo que les quería presentar la clase de hoy. Si alguien tiene alguna consulta. Profe, ¿los trabajos iguales o grupales o varían? Varían. Hay trabajo, el trabajo del resumen conceptual, por ejemplo, es un trabajo individual, pero los trabajos que son resolver casos ya dentro de un tema van a ser grupales. Ya, y eso vamos a ir en grupo, ¿verdad? Para cada trabajo. Y les recomiendo que utilicen el mismo grupo que van a utilizar para los trabajos prácticos de la parte práctica, porque en el aula configuramos entregas de trabajos por grupo. Entonces la profe Samia ya va a crear los grupos que ustedes formen para hacer sus actividades prácticas. Entonces trabajen con ese mismo grupo. Creo que esta vez, no sé si alguien me corrige, quedamos en que iba a ser individuales en práctica. Sí, todos individuales. Bueno, entonces conmigo van a formar grupo, porque para resolver estudios de caso, yo necesito que hablen entre ustedes, porque en el debate es importante cómo surgen las ideas de grupo. Entonces sí, voy a crear un apartado de formación de grupos para las resoluciones de estudios de caso. Antes esto hacíamos en clase, entonces se formaban y podían variar, pero como ahora la página me pide configurar, o sea, la plataforma me pide configurar los grupos, entonces sí les pediría que formen grupos para poder realizar esos trabajos. Van a ser 3 trabajitos, no van a ser tampoco muchos, pero esos 3 sí lo van a realizar en equipo. Dale, profe, ¿y grupo de cuántos sería? Y lo ideal sería que puedan hacer grupos de 4 o 5 personas. 8 ya es multitud. A ella el debate se va a ir a pelea. Entonces, y de repente 2 puede ser, pero entre 2 es más fácil llegar a un acuerdo. Entre 4 y 5 personas es interesante el debate que se pueda llegar a generar. Sería un número interesante. Dale, profe. Super bien. Sí, puede ser 6, podría ser 6, 8, 10 lo que ya es mucho. Ahí ya alguien no va a pensar o alguien se va a enojar. Entonces, podría ser hasta 6. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran saber? O si no, podemos ir cerrando por aquí nuestra clase, nuestro encuentro del día de hoy. No le quiero llamar clase, prefiero llamarle encuentros. Y nos vamos a volver